Hoy, como les decía, tenemos el Salmo 130 y este salmo, hermano, como se le explicaba durante la oración, es un salmo muy importante, no porque sea el Salmo 130, sino por el contenido que tiene y porque es inspirado por Dios. Le voy a suplicar que vaya al Salmo 51 antes y que nos pongamos en pie. Para mayor reverencia a la Escritura, nos ponemos en pie, por favor. Amén. Salmo 51. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu... Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio enorme de que nos has dado para poder servirte, para poder predicar, para poder cantar. Eres un Dios increíble, un Dios que nos ha dejado con la boca abierta durante tanto tiempo y nos ha mostrado la salvación y nos ha mostrado misericordia y gracia en el Evangelio. Padre, te suplico de todo corazón que seas tú el que hables el día de hoy, que guíes tu Espíritu Santo estos labios, y no sean palabras de hombre, porque no es ese el beneficio que deseamos, sino necesitamos de ti, mi Dios, necesitamos de tu palabra, necesitamos que tú nos hables el día de hoy. Decimos, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El día de hoy nos toca el Salmo 130, pero antes, como lo sabemos o como lo hemos venido viendo, vamos a comenzar en el Salmo 120 con el paso número 1, pastor, y volvemos otra vez, amén. Esta es la introducción. Un hermano me decía un día de esto, mira, primera vez que escuchaba un sermón de los Salmos, y fue el sermón del miércoles pasado, y me decía, me contextualizó el hecho que hayas comenzado el de los salmos graduales, porque yo jamás sabía que era eso. Y gloria a Dios, de eso se trata de que podamos aprender y que podamos predicar lo que la Escritura nos está diciendo. Estos salmos son los salmos de ascenso o graduales, como les decía, y estos salmos, hermano, son aquellos que los judíos peregrinos cantaban cuando iban a Jerusalén. Y que oiga bien esto, a Jerusalén iban a las fiestas, ¿y sabe por qué? Porque ellos sabían de que iban a adorar a Dios, iban a expiar sus pecados, iban a llevar un cordero, iban a llevar un animal para que Dios pudiera por un año tener sus pecados cubiertos. ¿Quiénes conocían sobre eso? Ok. Estos salmos son 15 salmos y hablábamos de que durante estos salmos vimos que habían 4 salmos de David y uno de Salomón, pero llegamos a la conclusión de que probablemente no era Salomón el escritor, probablemente, y que era David escribiéndole a su hijo instrucciones para la construcción del templo. ¿Alguien me ayuda ahí con las sillas para el hermano, por favor? Gracias. Para la construcción del templo. Ahora bien, hay 10 salmos los cuales son salmos anónimos o salmos que no tienen autor o no tienen situación. Y de estos salmos, o al menos el salmo que vamos a ver hoy, el Salmo 130, ese salmo es uno de esos salmos, anónimo y no tiene situación. Pastor, ¿qué es que no tiene situación? El que no tiene situación es que no tiene contexto exacto. ¿Ya? No sabemos en qué momento surgió, quién lo escribió o cómo lo escribió, qué estaba pasando en ese momento. No lo sabemos. Pero sí sabemos de que es inspirado por Dios, porque Dios permitió que en el canon se pudiese escoger y poderlo tener acá, hermano, eso es una bendición. Ahora bien,
el Salmo 120, vemos el primer paso y quiero ver a aquellos que han estado, si alguien se recuerda cuál era el primer paso. A ver, ¿alguien que tenga apuntes por ahí? Anhelo por salir de la corriente de este mundo. Anhelo por salir de la corriente de este mundo. Y sabe, el día de hoy yo venía manejando y venía pasando, ¿verdad?, por allá, amén, y me encontré una cantidad de gente que este día adora fervientemente a la Virgen. Y le decía yo a mi esposa, ¿sabes que un miércoles que vine, el pastor Jaime, de hecho, aquí hasta los chuchos se congregan? El pastor Jaime, una vez veníamos y a mí me tocó ayudarle a mi mamá porque yo vivía con mi mamá. Y recuerdo que después el pastor Jaime me dijo, mira, qué vacío estuvo el culto. Qué vacío estuvo. Y le describí yo y le digo, pero vieras qué lleno estuvo la ermita. Allá andaban un montón de hermanos. ¿Y qué le quiero decir? El pueblo de Israel anhelaba salir de la corriente de este mundo. Y salir de la corriente de este mundo es negarnos a nosotros ir a ver los toritos, hermano, para venir a la iglesia. Pastor, pero es que solo el miércoles va a ser. Vale mango que solo el miércoles sea. Pero qué cultos todos los miércoles hay, hermano. Usted no sabe si ese culto puede ser el último, hermano. No lo sabe. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que cree que la iglesia o los cultos o todo esto va a seguir así hasta que uno muera. Uno nunca sabe en qué momento va a venir Jesús. Ese es el problema. Que si nosotros viniéramos anhelando la presencia del Señor y anhelando que Cristo venga, nosotros entenderíamos y nosotros no nos perderíamos ningún culto, hermano. Imagínate fuera el último sermón que no, mejor voy a ir. Voy a ir y voy a escuchar las maravillas del Señor, a escucharlas aquí en la iglesia para después ponerlas en práctica allá en el reino. Eso es anhelar la venida del Señor, hermano. Podernos preparar aquí primero para lo que viene, que es nuestro Señor. Y para eso tenemos que actuar en contra de las corrientes de este mundo. En contra de las corrientes de este mundo, completamente. Ya si quiere ver los toritos en la noche, vaya, pero durante el culto estamos bien. Eso tiene que estar fervientemente en su corazón. Segundo paso, Salmo 121, y lo vimos hace mucho. Salmo 121, hablábamos de que aquí, exactamente aquí, el pueblo comenzaba a confiar en el Señor. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El pueblo iba confiadamente a adorar al Señor. No le importaba, hermanos, si iba a volver. Ellos confiaban en el Señor, que Él les había permitido salir y así probablemente no les permitía volver. Pero ellos iban confiados, anhelando ir y poder cantarle al Señor y poder llegar a Jerusalén a las fiestas del Señor. Paso 3. Salmo 122, alegría de saber lo que espera. Versículo 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Algo que yo puedo admirar de toda esa gente, que les puedo asegurar que mucha gente de la que se ha vestido el día de hoy y va caminando durante varios minutos hasta allá arriba, les puedo asegurar que esa gente no se congrega normalmente a la misa, pero esperan este día, porque han hecho una promesa, y bien curioso que la cumplen. Se los digo porque una vez me encontré una hermana cristiana evangélica en aquel tiempo éramos tabernáculo, y yo me la encontré allá, hermano. Yo estaba vendiendo soda y ¿sabe lo que me dijo? Perdón que toque ciertos temas, pero es lo que está pasando. Y ya. ¿Sabe lo que me dijo? Me decía, es que yo he hecho una promesa de traer, mi mamá, oiga bien, mi mamá hizo una promesa de que yo iba a traer al niño todos los años. Mi mamá. O sea, ella no tenía nada que ver en esa promesa.
pero llevaba al niño que venía a aprender a escuela bíblica a llevarlo a algo completamente distinto. Ahora bien, eso es bien complicado, porque usted puede entender de que ahora en día los cristianos evangélicos venimos, hacemos promesas en la iglesia y por gusto, porque no las cumplimos, le quedamos mal al Señor. Y usted fíjese, los inconversos cumplen. No le estoy diciendo que haga promesas, porque ya vimos que somos inútiles para poder cumplirle a nuestro Dios, pero sí agradecerle a Dios, y cuando vengamos a la iglesia, hágalo alegremente, hermano. Hágalo alegremente. Como le decía, usted no sabe si es el último culto el que va a estar. No sabe si es la última vez que va a ver a sus hermanos a la par. No sabe si es el último ágape que vamos a disfrutar. No lo sabe. Hay que disfrutarnos, hay que amarnos, hay que cuidarnos. Por eso es que debemos de cuidarnos los unos con los otros y orar los unos por los otros, porque usted no sabe en qué momento uno se va o todos nos vamos. Y eso va a ser grandioso, hermano. Grandioso, maravilloso. Usted no sabe cómo anhelo la venida del Señor con todo mi corazón. Y créame, hermano, que yo quisiera que el Señor me hallara como todos los predicadores nos ha pasado. Y todos hemos llegado a la conclusión que lo más maravilloso para nosotros sería estar aquí. Morir aquí, eso sería lo más maravilloso para nosotros. En lo personal, a mí me encantaría morir en cualquier parte del templo. En cualquier parte del templo, ya sea pintando, ya sea encaramado en algún volado, no importa. A mí me encantaría morir aquí. No me vayan a enterrar aquí porque les voy a jalar las patas. Salmo 123, el paso siguiente, el número 4. Y esto es tan importante, hermano. Esto es tan complicado e importante a la vez. Fíjese bien, el paso número 4 es reconocer la soberanía de Dios. Eso es de suma importancia. Reconocer la soberanía de Dios. Y cuando usted reconoce la soberanía de Dios, ¿qué pasa? Pasa que usted se alinea a la voluntad de Dios. Eso pasa. Versículo 1 dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, con los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia. Hasta que tenga misericordia. Poníamos el ejemplo más absurdo y tal vez hasta feo, hermano, pero un perrito cuando se nos queda viendo ahí hasta que terminemos el hueso, hermano, te quedamos el hueso, y a algunos nos gusta masticar el hueso, ¿vea? Y aún el achaco le damos al chucho, pero el chucho está ahí esperando. Ahora bien, eso es un perro. Nosotros que entendemos, el perro no tiene conocimiento, el perro no piensa, porque si el perro pensara o sintiera, el perro sería igual a usted y a mí. Amén. Muchos sostienen que los perritos sienten. Hermano, los perros no sienten. Los perros tienen instintos. ¿Ah? También que se van al cielo y que hay un cielo para perros. Eso no existe. Ahora bien, aceptar la soberanía de Dios es importante. No se le olvide. Usted no puede decir que es creyente si no acepta la voluntad de Dios. Y pastor, ¿qué es no aceptar la voluntad de Dios? Vivir inconforme. Toda la vida quejándonos. Ay, es que me falta. Ay, es que no sé qué. Ay, que no sé cuándo. ¿Y qué voy a hacer? Y que no sé cuándo. Hermano, eso es vivir en contra de la voluntad de Dios. Porque no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado, ni agradecemos lo que Dios nos ha dado. Si su pared tiene algo de cemento donde usted vive, dele gracias a Dios. Si su techo tiene láminas, dele gracias a Dios, hermano. Usted no sabe qué maravilloso el privilegio que usted tiene. No lo sabe. Ahora bien, quinto paso, gratitud y confianza. Gratitud y confianza. El Salmo 124 dice: bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Gracias.
Gracia completamente, misericordia por todos lados. Por todos lados, imagínese usted, un infierno esperándolo a usted, porque usted es un gran pecador y Cristo se mete en medio y te ve y te abraza y te reconoce como hijo, coheredero del cielo. No te dio por presa del infierno, sino que te ha liberado, y eso es gracias a Dios. Y mire esta expresión increíble del salmista: bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová. Usted de repente pasa algo y usted se salvó de algún accidente y usted dice: bendito sea el Señor que no me pasó nada malo. ¿Está fijado? Que son las expresiones que usamos. Pero hermano, que salga del corazón, porque el Señor le ha salvado el alma también. Ahora bien, paso 6, Salmo 125. Dice así: un pueblo que sabe que es protegido. Hermano, ¿le puedo preguntar algo yo a usted? Conteste sí, pues. Amén. Le puedo preguntar a usted: ¿cree que Dios es poderoso? ¿Ok? ¿Cree que Dios es omnipresente? Entonces creemos que somos un pueblo protegido por el Señor. ¿Ok? Ahora bien, el pueblo de Israel había entendido que era un pueblo protegido, y usted ha visto todos los acontecimientos que hubieron con el pueblo de Israel, cómo Dios se los había venido cuidando por promesa. Ahora nosotros tuvimos una gran bendición con Cristo Jesús, y Él nos ha salvado y nos ha preservado y nos ha mantenido podernos congregar, poder conocer más de Él. Eso es parte de la gracia y misericordia de Dios, y eso es protección divina. Esa es protección divina, hermano. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que los que están en su mano, nadie lo va a arrebatar. Protección completa. Y dice la Escritura también de que no importa lo que le hagan al cuerpo, no importa lo que el hombre puede hacer, importa lo que Dios puede hacer en el hombre. El hombre, dice la Escritura, que solo puede matarte el cuerpo y hasta ahí llegó. Pero Dios, no, Dios mata el cuerpo y el alma la manda al infierno, dice la Escritura. Ahora nosotros hemos entendido de que si Dios nos ha salvado, no nos manda al infierno, nos manda al cielo. Mejor dicho, nos vamos con Él, juntamente con Él, al cielo. Protección completa, hermano. No necesito que Dios me cuide el cuerpo, yo necesito que Dios guarde mi alma. Guarde mi alma. Dice la Escritura que la muerte es ganancia, completamente ganancia. Fíjese bien, paso número 6. No, ese ya lo vimos, el 7. Salmo 126, un pueblo que sueña por ser libre. Voy a tomar un poquito de agua. Un pueblo que sueña por ser libre. Aquí es bien complicado porque le voy a leer lo que dice el Salmo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Sabe? ¿Nunca a usted le ha entrado un temor sobre su salvación? ¿Nunca en algún momento usted como creyente ha pensado si es o no es salvo? ¿Nunca se ha preguntado decirle al Señor: Señor, ¿soy salvo de verdad? ¿Soy realmente salvo yo? ¿Realmente no voy a ir al cielo o realmente voy a ir al cielo? ¿Nunca le ha preguntado al Señor, hermano? Hágale las preguntas, ore y preocúpese por su alma. Porque usted, como un pueblo de Dios y como creyente, usted debe de soñar ser libre constantemente. ¿Se recuerda a Pablo? Y lo vamos a ver hoy también. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se recuerda a Pablo? Como decía, yo lo que quiero hacer no lo hago, y lo que hago, eso no lo quiero hacer. Estoy pecando constantemente y esto no me gusta, porque sé que voy en contra de Dios. Eso dice Pablo. ¿Qué estaba pasando con Pablo acá? Lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Un pueblo que sueña por ser libre. Un pueblo que sueña por ser libre.
y que sabe la esperanza es en Cristo y que sabe que pronto va a ir con Jesús y va a ser libre completamente y van a estar en el cielo, hermano. Y esa es la libertad más grande que podamos tener. Ahora bien, paso número 8, Salmo 127, sin Dios nada se debe hacer. Versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hablábamos de que sin Dios nada se debe hacer. Nada, absolutamente nada. Usted no puede comenzar a pensar en proyectos que probablemente sean buenos, pero si Dios no va ahí, ese proyecto va al fracaso, hermano. Va al fracaso completamente. Si usted se ha dado cuenta, normalmente las decisiones que tomó sin tomar en cuenta a Dios son de aquellas decisiones que le pregunta al Señor, ¿por qué no me está saliendo esto bien? Es que no entiendo, si es que yo ya había hecho cuenta. No, yo ya entiendo, no entiendo por qué pasa esto. Hermano, es porque no tomaste en cuenta a Dios. Simplemente no tomaste en cuenta a Dios. Y eso te va a traer consecuencias graves. La gente cree que de verdad el hecho que nosotros lo digamos una vez y otra vez y otra vez, otra vez lo está diciendo, hermano, no es por nada. Pero esto es importante que lo repitamos constantemente. Y si nos congregaríamos para predicar el mismo sermón, sería para glorificar a Dios también. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros somos necios y nos cuesta aprender. ¿Cuántas veces hemos visto estos salmos? Ya vamos por el paso, creo que 11 vamos hoy. Hoy llegamos al paso 11. Y nadie me contestó cuál era el primer paso. Y he repetido esto 11 veces. Lo voy a repetir 15 veces. Ahora bien, paso número 9, Salmo 128, versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, un pueblo que teme al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos temer al Señor? Porque necesitamos ser creyentes sabios. ¿Oyó, amada iglesia? Aquí no importa sus títulos, aquí no importa las capacidades que tenga, aquí no importa qué tan bonito usted hace las cosas, hermano. Aquí importa que tenga temor al Señor. Eso es lo que importa. Eso es lo que debemos de anhelar, temer a Dios. No, sí, mire, yo admiro mucha gente que tiene capacidades extremadamente grandes a la par mía, hermano. Nosotros hemos pasado 2 días dándole duro a 3 aulas y un volado allá que hemos pintado entre 3 o 4, hemos estado ahí y al final se quedaron 2. Y logramos terminar lo que pudimos de las aulas en la parte de adentro y allá. Pero yo conozco un hermano que en 1 hora se echó toda esta pared hasta llave. 1 hora. 1 hora y con un rodillo, hermano. Y no vaya a creer que dejó chambón, dejó. Vaya a ver las aulas, hay un gran montón de chisperos que tenemos. Hicimos lo que pudimos y lo hicimos con amor al Señor. Pero hay gente que tiene mayores capacidades, pero eso no importa acá. Acá importa el que teme al Señor. Aquí importa aquellos que son sabios para el Señor. Y los que son sabios son aquellos que temen. Fíjese bien, ese es el paso número 9. El paso número 10, que fue el que vimos el miércoles pasado, el Salmo 129. ¿Quiénes estuvieron en el Salmo 129? ¿Ven? Yo estuve. Ok. Salmo 129, le leo hasta el 4, versículo 1. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Dice, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las conyundas de los impíos. ¿Sabe qué pasa acá, hermano? Se lo explico. Aquí la escritura está diciendo de que el pueblo de Israel fue oprimido, fue golpeado, fue esclavizado, y a tal grado, hermano, que
usted puede ver que desde que comenzó, desde los inicios, desde la juventud del pueblo de Israel, y dice también que fueron arados como surcos en sus espaldas. Y hablábamos de que aquí todos hemos estado en cosas de agricultura en algún momento. Y todos hemos hecho un surco y hemos sembrado algo, ¿se ha fijado? Y usted hace profundo ese hoyo, hermano. A tal grado que llegamos a unir esto con lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. A Jesús lo golpearon, lo hirieron y le hicieron surcos grandes en sus espaldas. ¿Y sabe por qué? Por amor a nosotros. Para salvarnos y redimirnos. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que todo esto, lo que Jesús sufrió y lo que Jesús vivió, ahora vamos a ver el perdón de Él. El perdón de Dios con nosotros, el perdón de Dios con el pueblo. El Salmo 130, le voy a pedir que lo abra y que abra el Salmo 130. Y cuando lo tenga me dice amén. Estos salmos, ya vamos a buscarlo bien, quiero mostrarles algo. Salmo 130, usted se puede fijar, dice cántico gradual. Estos salmos, del Salmo 6, 32, aquí voy a salirme de los salmos graduales, 6, 32, 38, 51, por eso leímos el Salmo 51, 102, 130 y 143. Estos salmos son salmos penitenciales. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que son salmos en los cuales predomina o muestran aquel anhelo de ser perdonados por sus pecados. Un pueblo arrepentido completamente. Eso es lo que muestran estos salmos. Una persona cuando tiene un problema o tiene un pecado que lo viene pateando, uno, hermano, sí o no, que se hinca y le pide perdón a Dios. Y le suplica a Dios, y todavía tenemos la gran ocurrencia de hacerle promesa a Dios y decirle: Señor, si me sacas de esta, Señor, yo te prometo. ¿Por qué le prometes si las consecuencias que vivimos son por culpa de nuestros pecados? Fíjese lo que dice acá. Este salmo, como les decía al principio, no tiene autor ni situación por la que fue escrita, pero este salmo busca el poder mostrarle a Dios qué tan arrepentido está de sus pecados. Qué tan arrepentido está de sus pecados. Yo se lo digo, yo conocí familia que estaba sumamente arrepentida por sus pecados y que era de la iglesia tradicional, caminaban hincados, hermano. Pero esa era una expresión de la iglesia tradicional para mostrar que estaba arrepentido. No le estoy diciendo que haga eso, pero sí le estoy diciendo de que entienda que usted y yo, el hecho que estemos en la iglesia no quiere decir que no necesita arrepentirse. Claro que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Fíjese algo, lo he dividido en 4 puntos este salmo. Versículo 1 y 2 le hemos colocado súplica por misericordia con el pecador. Vamos a ver cómo el pueblo, en el versículo 1 y 2, el pueblo le suplica a Dios. ¿Y sabe por qué lo veo yo así, hermano? Porque ya estaban a punto de llegar. Estaban a punto de llegar a Jerusalén. Y estaban casi a las puertas de Jerusalén. Por lo tanto ya sabían que iban a llegar. Y iban increíblemente pecadores. Y ellos sabían que necesitaban de Dios y necesitaban ser perdonados. Hoy en día la gente es bien curioso porque uno le dice: mire, ¿y por qué no sirve? Ay, es que fíjese que muchos pecados he hecho usted. Pídale perdón a Dios y venga a servir. Arrepiéntase y sirva. Arrepiéntase y sirva, hermano. Si es que usted no va a llegar a quedar un santo puro y ¿qué? Otro Jesús para que usted pueda servir. No, hermano. No va a lograr ese nivel. El que usted
busque constantemente la santidad, no quiere decir, hermano, de que usted no va a servir. Tiene que servir. Y se vienen muchas actividades, increíblemente muchas actividades. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un voladito que han hecho las hermanas de escuela bíblica, que vamos a trabajar este domingo con un montón de niños, hermano. ¿Para qué, pastor? Para mostrarles el evangelio. La vida de Jesús van a hacer ahí, para mostrarles el evangelio. Y les decía, esto va a ser que va a romper el hielo, y vamos a hacer esto constantemente, mega clase, y vamos a ir a predicar el evangelio. Ya no lo vea como un método para que la gente venga a la iglesia, porque no es un método, es un medio de gracia para predicar el evangelio y mostrar a Cristo como iglesia. Punto número 2, el gran perdón del Señor. Eso lo vamos a ver entre el versículo 3 y 4 del Salmo. Entre el 5 y el 6, hablando con mi alma, o el salmista le habla al alma, y del 7 al 8 el salmista le habla al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ahora le pido, ya estamos en el Salmo 130. Ok, vamos bien. Salmo 130, y vemos el punto 1, súplica por la misericordia con el pecador. Versículo 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamé. Fíjese bien, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamé. Anteriormente hay salmos donde han expresado esto mismo, y le voy a pedir que busque el Salmo 71. Fíjese bien, Salmo 71, versículo 20. Estos salmos son los que hemos visto anteriormente y por eso me atrevo a verlos ahorita, porque sé lo que vamos a hablar. Tú, dice el Salmo 71, 20, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Normalmente, cuando usted está en un gran bonche y se siente pecador y sabe que necesita del Señor, usted se siente en un gran hoyo, hermano. ¿Sí o no? Y se siente en un gran abismo, y se siente en un gran pozo, y usted no haya salida. Eso es lo que está expresando el salmista. Salmo 86, 13, búsquelo también. El Salmo 86, 13 lo muestra como lo profundo de la tumba, lo profundo del Seol, de la muerte. Fíjese lo que dice, porque, ¿ya lo sabemos? Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Una expresión, hermano, donde una persona está completamente arrepentido y entiende que solo Dios lo puede sacar de ahí. O yo, se lo vuelvo a repetir, esto es una persona arrepentida que entiende que está en un hoyo donde solo Dios lo puede sacar. Esto es increíble, hermano. Este es el milagro más grande, que una persona entienda esto. Usted vaya al mundo y le van a mostrar un montón de cosas que usted puede hacer para poder pagar sus deudas. Mira, ¿y cómo puedo pagar la deuda? No sé, fíjate que, ay, vete, si querés vendamos alguito y ya vas a ver qué vas a hacer. Las mujeres, hermanos, las mujeres, ¿sabe que en el grupo de la aplicación con la que yo trabajo, a veces los bichos mandan capturas y que no sé qué, y ponen de que hay mujeres que publican en Facebook, publican de que para pagar la universidad están dispuestas a acostarse con cualquier persona? Y ahí se le mandaba el mensaje en el grupo y decía, vaya, ¿quién quiere? ¿Qué? Fregando y haciendo burla. Y yo decía, ¿es realmente esta es una solución para pagar la universidad a una señorita? Estas son las soluciones que el mundo te ofrece. En el Evangelio es todo lo contrario, amado.
En el Evangelio tenés que poner en práctica lo que dice la Escritura, de que vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y te va a costar. Porque de eso se trata. Se trata de que usted va a hacer las cosas conforme a la Escritura. Y hacer las cosas conforme a la Escritura es que aunque deban miles de dólares, usted tiene que trabajar normal. No tiene que robar, no tiene que hacer nada inadecuado. Versículo 2. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Hermano, no sé usted, pero ¿quién ya le ha orado a Dios y le ha suplicado a Dios y siente que Dios no le escucha? Eso es terrible, hermano. Eso es agobiante. Y usted tiene que hacerlo. Y tiene que suplicarle. No solo porque, ay, es que mira, yo ya no oro porque yo siento que Dios no me escucha. No orás. Entonces comenzá a suplicar. Comenzá a suplicar y decirle al Señor, Señor, escucha mi oración, te lo suplico, te necesito. ¿Sabe? Hemos podido ver durante tanto tiempo que en la oración estamos completamente mal. Completamente mal. No oramos, hermano. No oramos como deberíamos de orar. Aún se nos olvida orar por la comida. Algunos rara vez que oramos por la comida. A mí ya se me ha olvidado orar por la comida. Pastor Oscar, sí, hermano. Ya me he metido el volado y de repente mi esposa me dice, ah. O ella. Cualquiera de los dos. ¿Qué muestra eso? Que somos imperfectos y que estamos faltos de oración, faltos de gratitud, faltos de confianza. Salmo 88, búsquelo por favor. Este salmista está entrando en una desesperación, está entrando en un momento bien complicado, porque ha llegado al punto de rogarle al Señor que lo escuche, hermano. Que lo escuche, suplicándole, Señor, inclina tu oído, escucha mi voz. Dice el Salmo 88:1, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Cuando el salmista o los salmistas escriben este tipo de texto donde dicen de que le piden a Dios que los escuche, es porque están o se sienten en un momento de muerte, hermano. Están en un momento bien complicado y piensan que no hay salida. Fíjese lo que dice y le suplica a Dios. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males. No sé usted, hermano, pero hoy en día usted ve la televisión, ve Facebook, ve los estados de WhatsApp. Y de ahí para ahí pasamos todo el día. Se da cuenta que el mundo está bien torcido. Empezando por nosotros que pasamos todo el día viendo el tele, Facebook y WhatsApp. Empezando por ahí. Y segundo, por las cosas que publican ahí. ¿Se ha fijado que el mundo se ha vuelto más a la justicia sobre la naturaleza, por llamarlo así? Sobre los animales, por llamarlo así. Qué bueno que sea un buen administrador de la tierra y que se preocupe por el planeta. Pero así tenemos que anhelar que las almas vengan a Cristo también. Qué bueno que vaya en contra de muchas corrientes, pero tiene que ir en contra de la corriente de este mundo completamente. Porque no nos damos cuenta,
Pero las redes sociales y la televisión nos llevan con ellos. Cuando venimos a sentir, tenemos las mismas ideas que el mundo ofrece. Las mismas ideas. ¿Y qué hacemos, pastor? Simplemente desviamos la mirada de la que es Cristo Jesús para lo que el mundo es. Y creemos que nuestra responsabilidad son otras. No, hermanos, su responsabilidad es predicar el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Ahora bien, Salmo 86:1 dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y dice menesteroso, estoy completamente asustado, triste, atribulado y te necesito. El pueblo del Señor o los creyentes de hoy en día simplemente se les ha olvidado este principio que tienen, o que mejor dicho, que necesitan al Señor. Necesitamos al Señor para todo lo que hagamos, para todo lo que pensamos, para todo lo que queramos hacer. Necesitamos al Señor. No lo podemos dejar a un lado ya. Ya no lo deje a un lado. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepintámonos de nuestros pecados. Pidámosle perdón a Dios. Volvamos a Jehová. Volvamos al Señor. Y supliquémosle. Clamemos. Oremos. Punto 2. El gran perdón del Señor. Ya vimos un pueblo afligido, un pueblo preocupado, un pueblo que necesita a Dios. Versículo 3 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Mira a los pecados. ¿Quién? La palabra traducida de mirares los pecados, o mirares, mejor dicho, la palabra traducida como mirares es literalmente observar o vigilar. ¿Está bien? ¿Quiénes saben que Dios nos está viendo ahorita? Es más, estoy seguro que Dios está escuchando este sermón. Soy completamente seguro. No porque lo estoy predicando yo, sino porque mi esperanza es que es Él el que está hablando. ¿Ya? No es quien predica, es quien dejó la palabra escrita. Nosotros somos medios de gracia. Y yo entiendo que el Señor nada más, o mejor dicho, las cosas en Él subsisten y nosotros estamos en Él. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, Él lo escucha y todo lo ve. De eso usted no se puede salvar. Las barrabasadas que ha hecho afuera, el Señor lo ve. Las cosas que dice en contra de su hermano, esas cosas las ve el Señor, las escucha. Los gestos que usted hace cuando ve a alguien que le cae mal, eso lo ve el Señor. Lo que usted siente en el corazón cuando mira a aquel que le debe, eso lo ve el Señor. Porque el Señor está en todos lados. Y todos lados está en Él. Todo está en Él. Todavía dice: ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ahora busque Romanos 14:4. ¿Tú quién eres? Búsquelo o lo anota. Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Ustedes son pecadores igual que yo, completamente. Y yo se lo he dicho 1000 veces, yo no soy más que ustedes, ni ustedes son más que yo. En el Evangelio todos somos iguales. Que tenemos actividades distintas, esa es otra cosa. Pero aquí todos somos iguales, aquí todos somos utilizados por el Señor y por el Señor. Ahora la gran diferencia es que nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Y tenemos una responsabilidad como creyentes. Y nuestra responsabilidad es reflejar a Cristo. Esa es su responsabilidad.
Anótesela, hermano. Si es posible, escríbasela en la frente un día y que la gente le haga burla. Y ponga brillo por Cristo. Que la gente le haga burla, hermano, si quiere. Pero usted tiene que brillar por el Señor. Ser diferente, ir contracorriente. Ahora bien, versículo 4 del Salmo. Pero en ti, dice el salmista, encuentra lo más apreciado, hermano. Encuentra lo que más ha buscado. Versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hay perdón en ti, Señor, para que seas glorificado, para que seas alabado, para que seas reverenciado. Hay perdón en ti. ¿Sabe? Todos creemos acá que Dios perdona. Todos creemos acá que Dios tiene misericordia. ¿Y sabe por qué le digo que creemos en eso? Porque estamos acá. ¿Por qué más viniéramos a la iglesia, hermano? Vemos a un pueblo clamando misericordia por sus pecados. Romanos 7:24, vemos a Pablo, lo que les mencionaba hace un momento. Romanos 7:24, vemos a Pablo pasando por algo muy terrible, y eso terrible era él mismo. Y hermano, créame que la peor, o mejor dicho, la gran batalla es contra usted mismo. Deje de pelear con la gente, pelee con usted. Porque para pelear con la gente somos buenos, ¿se ha fijado? Y hasta hacemos unos chambres, hermano, increíbles. No lo hemos visto, lo inventamos. Inventamos situaciones de la gente para que esa persona quede mal. Para eso somos buenos. Pero pelee con usted mismo. Mire Pablo lo que está diciendo acá: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, dándose cuenta que era miserable porque era pecador y porque él entendía que tenía que reflejar a Cristo y no lo estaba haciendo. Y lo estaba intentando, estaba luchando hasta que hacerlo. Y me encanta al final donde Pablo dice: he peleado la buena batalla, yo me tengo que retirar, le dice a Timoteo. Hermano, ¿qué me está indicando eso? Que Pablo logró batallar con este cuerpo miserable. En este momento se estaba dando cuenta que necesitaba del Señor. Se daba cuenta de que habían tentaciones que lo hacían pecar. Fíjese bien lo que dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Me cuesta, soy pecador, pero yo necesito al Señor. Soy miserable. Y por esto Pablo se consideraba miserable, porque le servía con el corazón al Señor, con la mente al Señor, pero la carne lo inclinaba al mal. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Ninguna, hermano. Ninguna. No hay diferencia entre Pablo y usted. No la hay. No la hay. No hay diferencia entre Juan y usted. No la hay. Ni Lucas, ni Mateo. No la hay. No hay diferencia. Ustedes también son instrumentos del Señor. Ustedes también pueden servir como medios de gracia. No va a ser la misma forma, pero sí podemos ser utilizados por Dios. Ahora bien, nos muestra Pablo que fue perdonado. Efesios 4:32. Fíjense bien. Pablo muestra que es pecador. Pablo les enseña y les dice: soy pecador, le sirvo a este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte. Pero en Efesios 4 dice 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo
Había llegado al punto en el que entendió que había sido perdonado por Jesús desde hace mucho tiempo. Y él sabía que aún perdonado perdonado por Jesús, él batallaba con su cuerpo constantemente. Pero él ya era perdonado en Cristo Jesús. La diferencia entre el mundo y usted, oiga bien lo que le voy a decir, la diferencia entre el mundo y usted, o al menos debería de ser, es que nosotros luchamos para ir en contra de la corriente de este mundo. Esa es la diferencia. No quiere decir que usted no es pecador, claro que es pecador, pero la lucha la tiene que llevar. Eso no es negociable en un creyente. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo los perdonó. Ahí pasan peleando y que tienen rencores. ¿Se ha fijado que cuando alguien muere toda la familia se une, hermano? ¿Y sabe cuál es la frase que toda la gente usa? ¿Sabe cuál es la frase que toda la gente usa? Ay, estas situaciones unen a la familia. Esto tendría que unir a la familia, lo que dice Colosenses. Así como Cristo los ha perdonado, así ustedes tienen que perdonarse unos a otros. No espere que se muera su mamá. No espera que se muera el patriarca de la casa, hermano. No. Tiene que perdonar. A eso nos ha mandado el Señor. ¿Perdonar cómo? Como Jesús lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Sacrificialmente. ¿Le va a gustar perdonar? No. Le va a tocar sacrificialmente. Porque a nadie le gusta perdonar. A nadie le gusta perdonar. ¿Se ha fijado? A todos nos cuesta perdonar. Pero es lo que nos ha mandado el Señor. Ahora bien, punto 3. Hablando con mi alma, vemos al salmista en un principio clamando a Dios. Versículo 1 y 2. Versículo 3 y 4 vemos al salmista reconociendo la necesidad del perdón y viendo el perdón que había en Cristo, viendo el perdón que había en Dios. En el versículo 3, perdón, en el punto 3, hablando con mi alma, versículo 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Sabe algo? La Escritura es tan maravillosa porque esto es lo que Dios nos ha dejado y esta es la palabra de Dios. Y si usted va a esperar en algo, espere en esto. Aquí está todo, hermano. Aquí está todo. Espere en la Escritura y confíe que sola Escritura está en su corazón. Confíe que la salvación solo viene o vemos la salvación por medio de la Escritura. Dígame usted, ¿cómo se iba a enterar de Jesús si esto no existiera? ¿Cómo se iba a enterar de las maravillas que pasaron en el Éxodo si esto no estuviera? ¿Cómo se iba a enterar usted cómo fue creada la tierra si esto no estuviera? Espere en la Escritura, confíe en ella porque es inspirada por Dios. Eso mismo dice ella, soy inspirada por Dios. Y aquí te muestra a Cristo el Redentor y te muestra completamente quiénes somos nosotros y cuán pecadores somos. Lo vimos en el Salmo 51 al inicio. Contra ti he pecado, decía David, recordando su pecado de fornicación. Contra ti he pecado, Señor. Esperé yo en Jehová, dice el salmista, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Ha confiado en la Escritura, ha confiado en la ley del Señor. Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pasen los cielos y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. La Escritura es perfecta, hermano. Si a usted le dijeron que la Biblia había sido escrita por hombres y que por haber sido escrita por hombres, porque esa es
verdad a medias, porque sí fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios, pero el hecho de que hombres lo fueran escrito, dicen que es imperfecta. Pero la misma Escritura dice de que es más fácil que los cielos pasen y la tierra a que una tilde de la ley. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjense qué hermoso, hermano. La ley está escrita. Pastor, ¿y esto qué quiere decir? Que la ley es preservada por el Señor y la Escritura es preservada por el Señor. La palabra, dice el Señor, todo va a pasar menos mi palabra. Eso no va a pasar. Y en eso hay que confiar. Versículo 6. Mi alma espera a Jehová, más que oiga bien, que los centinelas en la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Así espera mi alma a Jehová. Y así deberíamos de esperar nosotros a Cristo. Esperarlo, orar por las mañanas, orar, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. El salmista confía en el Señor completamente. Mi alma espera en Jehová. ¿Qué decía en el versículo 124, versículo 6? Salmo 124, bendito sea Jehová que no nos dio por presa. Bendito sea Jehová. Y en Él espere, en Él confíe. Punto 4 y último, para ir terminando, hablando al pueblo de Dios o hablando a Israel. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Quienes sabemos que en Él tenemos misericordia nada más. Todos. Versículo 8. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En este salmo decía Spurgeon, se lo voy a leer textualmente. En este salmo escuchamos la perla de la redención. Fíjese bien, ponga atención a lo que le voy a decir. En los versículos 7 y 8 dice Spurgeon, tal vez del dulce cantante nunca hubiera encontrado este tan precioso o este tan apreciado, como les digo al principio, diamante o perla, si no hubiese ido a las profundidades. Las perlas yacen en lo profundo. Hermano, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Por qué tomé esta frase de Spurgeon? Porque si usted está en una situación completamente complicada, profunda, donde usted no encuentre salida, en esa situación usted va a encontrar una perla sagrada, una perla importante que es la misericordia de Dios. En esos momentos que usted no haya salida y que llora y que sufre porque su familia está destruida, porque algo ha pasado, porque usted es pecador y necesita ser perdonado, usted encuentra la redención en Cristo Jesús. Esa perla que solo se encuentra en profundidad, dice Spurgeon. Esa perla que está en lo profundo. Esa perla de redención. Efesios capítulo 2. Y vamos a ir aterrizando con esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Oiga bien, este versículo lo he leído 1000 veces y lo voy a leer siempre y cada vez que lo leo me impacta porque un muerto, hermano, un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede hacer nada. Usted le puede pegar una patada a un muerto y un muerto no le va a responder. Péguemela a mí. Todo contrario, hermano, voy a salir corriendo para no recibir otra. Todo lo contrario, un muerto no puede hacer eso. Un muerto no se mueve, un muerto no habla, un muerto no siente. Fíjese lo que dice la Escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí le estoy hablando a creyentes.
Aquí le estoy hablando a cristianos, en los que anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hablamos de Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, donde Pablo decía, ¿quién me librará de esto? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos completamente direccionados al infierno, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí viene el pero, hermano, más maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, este es el pero que más me encanta, porque lo que viene es rico para mí, es rico para usted. Esta es la perla, hermano, esta es la perla, y llévesela para su casa, en su corazón, y compártela. Fíjese lo que dice, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Amado Dios, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te suplicamos, Dios, que lo que aprendimos el día de hoy